Para concluir hoy, vamos a hacer un par de cambios aquí en nuestro informe que nos va a servir mucho. Uno de ellos es que, bueno, si tienen lo que es alguna visualización, ¿verdad? O aspecto visual, ustedes le dan clic y suprimir, si no lo van a usar. En este caso, vamos a tener, estábamos hasta acá, donde, pues, como vimos ahí, habíamos hecho o ejecutado prácticamente las medidas y lo que necesitábamos ahora era simple y sencillamente pues ajustarlo. El color, pues ya lo habíamos determinado también que el color se había colocado en base a insertar un tema, ¿verdad? O determinar un tema para que pudiéramos tener a bien la ubicación y el fondo también, ¿verdad? De lo que estamos realizando. El tema es libre, así es que ustedes pueden darle a insertar, ¿verdad? Y colocar el tema, buscar el tema que ustedes quieran. ¿Y qué va a pasar acá, verdad? Y lo que vamos a hacer ahora es insertar una gráfica y para ello vamos a tomar una gráfica que puede ser de columnas y líneas, que serían las gráficas mixtas, o, ¿verdad? Ya tenemos aquí las otras que son de columnas, las que son de barras o vemos que las de barras hay barras normales y barras agrupadas. Hay columnas normales y columnas agrupadas. Y nosotros vamos a escoger entonces el aspecto visual que dice gráfico de columnas apiladas y de líneas. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues le vamos a dar clic, ¿verdad? Y como ven, entonces aparece el marcador de posición. Y en este marcador de posición lo que voy a hacer es buscar debajo de las visualizaciones va a aparecer entonces cómo puedo agregar información a este tipo de visualización o de gráfico. Y podemos arrastrar, ¿verdad? De lo que son datos, puedo arrastrar con clic sostenido y soltarlo dentro de la visualización. Pero en este caso, pues ya sería como que la máquina decida a ver dónde lo coloca o en qué eje lo coloca. Y nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a indicar al contrario, ¿verdad? No le vamos a dejar la opción a ella que elija, sino que nosotros vamos a determinar que va a ir en el eje X, que va a ir en el eje Y, si va a tener alguna leyenda, ¿verdad? Y algunos aspectos que podemos activar o desactivar en relación a la información que queremos visualizar en ese aspecto visual. En el eje X, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la fecha, ¿sí? La podemos arrastrar con clic sostenido y dejarla caer ahí. Y como ven acá, me dice que va a estar el año, pero si ustedes ven el año o cuando son fechas, si tienen las versiones más recientes, ya empiezan a hacer desgloses como estos, que son año, trimestre, mes y día. Entonces, nosotros acá es donde ya decidimos, ¿verdad? Si queremos solo por día, si queremos solo por mes, por trimestre o por año. En este caso, lo vamos a dejar solo por año, ¿sí? Entonces, vean que con la X voy a quitar el día o también se puede acá, ¿verdad? Hay una flechita de agrupación y esa flechita de agrupación lo que va a hacer es que me permite visualizar la jerarquía y como ven, ahí puedo quitar también, puedo quitar el mes, puedo quitar el trimestre y ya tendría entonces que voy a trabajar solo con el año. Y en el eje Y, entonces, lo que voy a hacer en el eje Y, vean que este me dice que es el eje Y, es el de las líneas, y tengo también lo que va a ser el eje Y de la columna. Entonces, en las columnas, nosotros vamos a ver que podemos trabajar entonces algunos datos ya directamente, como teníamos ya a bien elaborar las medidas, pues voy a tomar, vean, en este caso, los ingresos con clic sostenido y los voy a dejar caer en la columna, ¿sí? De tal manera que, pues ya me dice los ingresos por año, ¿sí? Pero vean que si lo tomo con clic sostenido y lo bajo a eje de línea, voy a tener algo como esto, ¿verdad? Que los ingresos ahorita han sido progresivos. Entonces, puedo fácilmente alternar entre uno y otro dependiendo cómo quiero la representación. Si es para las barras, las columnas, ¿verdad?
tengo el eje X y el eje Y de la columna, y en la línea lo que voy a hacer es tomar la medida y lo voy a colocar ahí, ¿sí? De tal manera que puedo determinar entonces los aspectos, ¿verdad? Miren, no quiero la medida. Bueno, entonces la quitamos y podemos traer, por ejemplo, los egresos, ¿sí? Entonces así fácilmente nosotros podemos traer, por ejemplo, el margen, ¿verdad? Entonces tenemos a bien qué es lo que queremos representar con relación a lo que es la gráfica de líneas, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos a bien, les decía que vamos a colocar la medida, ¿sí? En el eje de la línea. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Bueno, ya nosotros vamos también tomando en cuenta cómo estamos representando nuestro aspecto visual, el tamaño, ¿verdad? O la distribución de lo que yo quiera representar ya directamente, ¿verdad? Y cómo voy a distribuir los aspectos visuales que voy a trabajar en el entorno donde voy a poder presentar el informe. Ahí se recuerdan que aquí es el diseño, ¿verdad? Cuando nosotros le damos eh, directamente en las opciones de inicio, perdón, aquí vamos a tener una opción para poder publicar. Si no hubiera donde, generalmente nosotros ahorita tenemos también acceso a lo que es Teams y desde ahí también se puede usar como o a crear un grupo y publicarlo en el grupo o publicarlo directamente desde Teams. O bien nos va a dar como el almacenamiento en OneDrive y que nosotros podamos de alguna manera compartir el enlace si así lo deseamos. Entonces, medida 2 es donde se Imágenes. colocó el anuncio de que no aplica. O sea, en lugar de dividir nada más con la diagonal, usamos la medida 2. Fue que en lugar de decirle total beneficios dividido en total de ingresos, lo que hicimos fue generar una nueva medida y lo que hicimos fue generar lo que es ya la función divide, ¿sí? Eso creo que no la tenía ahí. Entonces pueden ir acá a nueva medida Sí. y la medida se llamaría medida 2. Igual, aquí ya usamos una función divide porque la idea acá es que si en un momento dado, cuando yo le diga que divida el beneficio dentro del total de ingresos, si por alguna razón el total de ingresos tuviera cero, me va a dar un error, ¿verdad? Ujú. Entonces, así como en Excel se coloca el sí error, ¿verdad? Que al final le decimos, miren, no quiero el mensaje que usted me da, sino quiero que coloque esto en lugar de ese mensaje. Aquí también lo podemos usar para esta función. De tal manera que si en total de ingresos yo tuviera cero, el beneficio dividido cero me va a dar que no aplica, ¿verdad? O que no es no se puede operar de esa manera, ¿verdad? No puedo dividir sobre cero, entonces, entre cero que diga. Entonces, en este aspecto, lo que hacemos nosotros es que el separador de lista nos permite una tercera opción y esa tercera opción es la que nos da la opción de poder colocar un mensaje, ¿verdad? Para la Ah, medida que ya. queremos. Muy bien. Entonces, de esa manera, ya nosotros tenemos entonces, ¿verdad? Que al hablar del beneficio, pues ya la medida nos está indicando ya que podemos nosotros determinar, ¿verdad? Que el beneficio dividido el total de ingresos nos va a dar la medida 2 que ya sería el aspecto ya directamente para generar si hubo alguna utilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Pues tenemos el formato, si le queremos dar algún tipo de, o los datos y detalle para lo que es directamente, ¿verdad? El aspecto ya con relación a la medida. Pero vimos entonces que ya teniendo la medida, pues la medida 2 es la que ingresamos entonces como quien dice, mire, esto es lo que quiero que represente en la gráfica de línea. Por lo tanto, cualquiera de las medidas, lo que quiero que comprendan acá es que cualquiera de las medidas las pueden traer ustedes al eje Y o al eje X, dependiendo de lo que ustedes quieren que les parezca graficado. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, el siguiente paso es entonces que vamos a generar una tablita, porque además ustedes aquí pues ya saben, por ejemplo, que pueden generar otro tipo de gráfico, ¿verdad? Vean que solo le doy clic si estoy con un clic en el fondo, aparece una nueva visualización. Si yo tengo alguna visualización seleccionada,
es como cuando en Excel nosotros le decíamos cambiar de gráfico. Es decir, yo acá puedo venir e indicar, por ejemplo, eh, que ya tengo el marcador de posición y ahora le puedo indicar si ahí lo que quiero es una tabla, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo tuviera seleccionado esta visualización y cambio de gráfico, definitivamente van a haber opciones en las que no son más de una gráfica la que puedo representar. Pero, por ejemplo, acá vean, si yo le digo el gráfico de áreas, ¿verdad? Lo que vamos es que va a reemplazar eh, el tipo de gráfico dentro de lo que está como marcador de posición. Por lo tanto, para que no suceda eso, yo tengo que dar clic en el fondo y agregar ahora en la otra visualización, que es la que necesito, que en este caso es una visualización de tabla. Entonces, como ven ahí, ¿verdad? Ya hay gráficas circulares, hay gráficas también de dispersión, de embudo. Entonces, acá prácticamente es trabajar con algunos de estas visualizaciones. ¿Qué vamos a hacer con la tabla? Con la tabla es el otro tipo de reporte, ¿verdad? Donde nosotros vamos a tener a bien que podemos seleccionar. Entonces, dando clic en el fondo y clic sobre la visualización de tabla, y aspectos entonces en los que también me dice qué datos necesito agregar en la columna. Entonces, como es una tabla, vean que me dice columnas, ¿verdad? Ya no solo es un eje, sino que aquí ya puedo agregar varias columnas. Entonces, yo le voy a indicar que de la fecha, por ejemplo, quiero el año. Ya saben que si sale más secciones, ustedes con una X quitan las otras y dejan solo el año. Y quiero, vean que en la tabla aparezca entonces los 3 años que tenemos ahí reportados. Luego, ¿qué datos vamos a necesitar? Bueno, ya nosotros decidimos, por ejemplo, si queremos la marca, ¿verdad? Que podría ser la marca o en este caso yo voy a querer el cliente, ¿vean? ¿Sí? Entonces ya tengo el año, tengo el cliente y ahora lo que voy a generar es que voy a agregar entonces los ingresos y los egresos. ¿Sí? Voy a agregar los ingresos, voy a agregar los egresos y vean cómo entonces esta visualización solo la tengo que ampliar y ahí voy tomando en cuenta los valores que tengo. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Bueno, estos son entonces las dos formas de visualización básicas, si lo quiere ver así, ¿verdad? Y las más importantes, que yo pueda tener un ambiente gráfico y un ambiente directamente de números o de tabla. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Pues voy a agregar también la medida 2, ¿ven? Esa es la ventaja de la tabla que puedo agregar y el beneficio. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder trabajar ya directamente creando en Power BI ya los informes, ¿verdad? O los reportes de lo que necesito. Entonces, solo amplío para moverlo, tengo los 3 puntitos acá, ¿verdad? Es más práctico. Y luego, pues ya tengo para cambiar el tamaño. Y en este caso, pues ven ustedes ahí que tengo un reporte, ¿verdad? De cómo va a ser el proceso. Si quisiera filtrar, pues aquí tengo el embudo que me permite, o acá va a aparecer una sección un panel directamente para filtros. Si no tengo el panel para filtros, van a aparecer debajo de estas opciones, ¿verdad? La forma de trabajarlo o puedo generar el segmentador de datos, que así como ustedes han visto en Excel, ¿verdad? De plano, cómo se trabaja con un segmentador de datos, de la misma manera se va a trabajar. Entonces, pues yo aquí voy a mover un poquito esto, ¿verdad? Ya tengo mis dos aspectos básicos, que sería una gráfica y un ambiente ya directamente para una tabla con datos. ¿Qué voy a hacer acá entonces? El siguiente paso es que voy a generar un segmentador, ¿verdad? El segmentador es un filtro, pero lo que hace este tipo de filtro es que me es más ameno porque me permite seleccionar la opción, ¿verdad? Dentro de una ventanita. Entonces, vean, voy a seleccionar segmentación de datos, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Yo tenía seleccionada, ¿sí? La gráfica. Entonces, aquí le tengo que dar deshacer, ¿verdad? O le tengo que decir que regrese a la gráfica combinada
porque me alteró o me modificó la gráfica. Entonces, clic afuera en el fondo para que no tenga ningún objeto o visualización seleccionado y voy a segmentación de datos. Ahora sí, en ese segmentador de datos, vean que entonces me va a permitir también, de alguna manera, que yo le indique que en base a qué quiero segmentar. ¿Sí? Entonces, lo que yo le voy a decir acá es, por ejemplo, que voy a filtrar por año. Entonces voy a tomar año y lo dejo caer acá o lo puedo dejar caer dentro de la visualización. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vean que ahora me aparece una como barra prácticamente en la que yo puedo manipular, ¿sí? Para correr la barra y saber en qué año o qué años quiero trabajar, ¿verdad? O visualizar. Eh, Esto va a depender entonces de las opciones que nosotros tengamos, ya que cada uno de estos objetos, además del objeto visual como tal, van a tener también un formato. Y dependiendo cómo esté el formato, pues nosotros vamos a poder generar ese tipo de segmentación o de visualización, ¿verdad? Como cambiar colores, colocar un fondo o algo por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar acá? Pues vean que yo acá ya puedo colocar la forma y probar entonces, ¿verdad? Que puedo ir corriéndolo por año, ¿verdad? Para visualizar mis 3 años en este caso. ¿Qué va a pasar entonces? Si yo no quiero por año, quiero por mes, pues lo único que tengo que hacer es quitar de acá el año y traer el mes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el efecto o lo que yo necesite filtrar va a ser directamente en relación a el tipo directamente de lo que yo vaya configurando en el formato. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Bueno, yo puedo venir entonces, les decía, y mover mis gráficos de alguna manera o en torno a lo que voy a tener como informe visual y trabajar ya directamente con ciertas áreas. Vean que aquí voy a acoplar esto, ¿verdad? Y voy a tener a bien entonces trabajar con mi segmentador que lo puedo colocar en la parte inferior y determinar entonces, ¿verdad? El tamaño o la forma en que quiero que vayan visualizando eh, cada uno de los aspectos para realizar el filtro directamente de los datos. ¿Qué va a pasar acá? Que cuando yo le dé clic, por ejemplo, a febrero, vean que se están modificando las medidas, ¿verdad? O lo que va a ser las tarjetas y lo que son las gráficas y también el aspecto ya con relación a la tabla. Entonces, como en Excel, ¿verdad? Se recordarán que en Excel, cuando se usan los segmentadores, hay que buscar la opción para poder conectar el segmentador a cada tabla dinámica. En este caso, no, aquí está directamente enlazado y como ven ahí, los cambios son para todos los ambientes gráficos que tengo en el informe. ¿Y qué otra opción tengo? Bueno, pues puedo filtrar por mes, quizás quiera tener un filtro por cliente, podría ser otro. Entonces, vean, le doy clic en el fondo, le doy clic al segmentador de datos y de igual manera, pues voy a traer entonces los clientes como campo y yo ya puedo también filtrar a través de el cliente como tal, ¿no? Entonces yo le puedo decir, mire, yo quiero los de mayo, pero quiero que sean solo los clientes grandes, ¿verdad? O solo los consumidores. Y si necesito más de uno, es con control clic, ¿verdad? De tal manera que aquí tengo los de mayo de consumidores finales y pequeños y medianos empresas. Si le doy control clic a marzo, pues le estoy diciendo que quiero mayo y marzo de ambos, ¿verdad? ¿Estamos? Y arriba va a haber un borrador o a veces hay una opción del embudo donde me dice que puedo borrar los filtros para limpiarlos y dejarlos tal como los tenía originalmente, ya con todos los datos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Pues de esa manera puedo agregar segmentadores que no son nada más que la forma en que voy a filtrar la información.
De igual manera puede ser por país también, ¿verdad? O sea, yo puedo venir y agregar dando clic en el fondo, otro clic en otro segmentador y decir que lo que quiero en ese segmentador es país, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo ya puedo indicar qué país y cómo quiero directamente, ¿verdad? Qué es lo que quiero seleccionar para que la información que se presente sea en base a lo que yo selecciono en el segmentador. Entonces es un tipo de filtro visual porque yo puedo seleccionar, ¿verdad? Que es lo que necesito y automáticamente, según lo que seleccione, pues así va a ser el informe. Bien, entonces una vez que tengo los segmentadores, pues yo ya puedo decidir, ¿verdad? La forma en que los voy a visualizar y en dónde van a estar ubicados también, qué sección van a ocupar, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, ahora necesito algunos cambios. Si yo trajera datos de otra tabla, o sea, de otra hoja de Excel o de otro archivo, entonces tendría que utilizar la opción del vista del modelado. Eso quiere decir que yo acá, por ejemplo, ahorita solo tengo una tabla que es resumen, pero si quiero combinar información de dos tablas, tienen que estar relacionadas. Entonces vean que cuando le doy a la vista de modelo, me aparece ahorita que solo tengo representado una tabla de datos. Si tuviera dos, pues aparecerían dos. Y lo que yo tendría que buscar en ese caso es que haya relación entre esas dos tablas. Es decir, que tengan un dato en común. Podría ser el cliente, podría ser el país, ¿verdad? Entonces, la idea es que tengan un dato que sea en común o un código, ¿verdad? Que sea en común, que sería lo ideal y tendrían que estar relacionadas si hay más de una tabla o más de un grupo de datos que ustedes tengan a bien trabajar. Entonces, ¿qué va a pasar, verdad? Lo que yo les decía la otra vez, creo que se los comentaba, que yo podría tener entonces una tabla de alumnos con una tabla de cursos, ¿verdad? Y tendría que tener una tercera entidad o tabla donde estuviera el código del alumno con el código del curso para poder asignar. Entonces, esas tablas tendrían que estar relacionadas a través de los códigos. En este caso, solo estoy trabajando con una, ¿verdad? Pero hago la salvedad ahí que si necesito trabajar con más de una tabla, lo ideal es que estén relacionadas, que de alguna manera busque un campo que esté en común para que puedan enlazarse y no me dé conflicto a la hora de generar algún entorno gráfico porque son dos informaciones distintas o son dos informaciones que están separadas. Entonces, para eso me sirve más que todo la vista de modelo. Bien, ¿qué necesitamos hacer acá? Bueno, para nuestros datos vamos a seleccionar entonces la tabla y en la tabla lo que vamos a generar ahora es que tenemos, les decía, un formato. El formato puede estar, vean, si le doy clic al fondo, va a aparecer el formato como una hoja que representa el lienzo o el fondo directamente y una brocha. Si yo selecciono algún aspecto visual, van a aparecer entonces que el aspecto visual aparece una opción como representando una gráfica de barras y un pincel. Entonces, yo tengo las visualizaciones y si no apareciera esto, debajo de las visualizaciones aparece un rodillo de esos para pintar y esa es la misma opción que me permite darle el formato. ¿Y el formato qué es? Que ya no voy a tocar yo los datos, sino lo que quiero es darle forma a esos datos. Entonces, vean que en este caso, como tengo seleccionada la tabla, ahí me dice que puedo tener valores primero del objeto visual y luego el general. Entonces, casi siempre en el formato van a estar estas dos opciones. Primero, por ejemplo, si en la gráfica yo quiero de barras, yo quisiera seleccionar cierta área, sería un objeto visual. Si lo que voy a hacer afecta toda la gráfica, sería algo general, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tengo que comprender, que tengo dos opciones, ¿verdad? Objetos visuales, que es una parte o un objeto que conforma el ambiente visual, y el general que ya aplica para todo lo que está dentro del marcador de posición. De tal manera que entonces, teniendo seleccionada la tabla, yo voy a venir acá y como ven acá, yo le puedo dar en general propiedades, puedo colocar un título, puedo colocar un efecto, un formato de datos o un encabezado a los iconos si así lo quisiera.
Y si me voy al objeto visual, ustedes ven entonces que puedo hacer algo directamente como trabajar con con la cuadrícula, con los valores. Y en este caso, ¿qué va a pasar? Cuando yo trabajo acá es solo para darle directamente un entorno a la tabla como tal, porque es en donde estoy ahorita. Pero vea que yo voy a regresar acá, a donde estaban los ambientes visuales, y entonces a la par de las columnas, por ejemplo, los egresos, vea. En los egresos hay una flechita y si le doy clic a los egresos, voy a tener entonces un menú contextual en el cual puedo quitar el campo, pero ya vimos que puede ser más fácil darle clic o arrastrarlo fuera del área. Dos, puedo cambiar el nombre del objeto visual, es decir, si el título directamente, ¿verdad? O el objeto visual aquí lo quiero representar con otro nombre, lo puedo mover, ¿sí? Ah, yo quiero alterar la columna, no quiero que los ingresos queden después, quiero que queden antes de los ingresos, pues lo que hago es subirlo, ¿verdad? Un nivel y quedaría la columna al principio y antes de los ingresos. ¿Qué va a pasar entonces? Puedo mover, puedo agregar un mini gráfico y en este caso, vean, puedo agregar un formato condicional. No son tantos como los que hay en Excel, pero sí se puede trabajar. Entonces, un formato condicional. Entonces, ¿qué hice? Vean, ¿verdad? Estando teniendo seleccionada la tabla, voy a tomar la opción de las visualizaciones y busco donde estén los egresos. En la flechita, le doy botón derecho y busco formato condicional y vean que me dice si quiero el color de fondo, si quiero el color de la letra o fuente, si quiero barras de datos, si quiero iconos y si quiero también aplicarlo con una URL. Entonces acá le voy a dar una barra de datos, ¿verdad? En la cual pues le doy clic y ya aparece entonces el panel que me va a permitir describir y asignar qué es lo que necesito. Una barra de datos, sí, entonces me dice si voy a aplicar a los valores, si voy a aplicar a los valores y los totales o solo a los totales, ¿verdad? En este caso, solo los valores y como ven ustedes ahí, ahí me dice el valor mínimo, el valor máximo y cómo quiero que vaya progresando ese tipo de barra. Prácticamente, acá le vamos a decir que empieza, ¿verdad? Con una barra positiva en color azul, la barra negativa en color gris, y el color del eje, ¿verdad? Entonces, vean que me dice también mostrar solo barra. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo activo esto, no me va a mostrar los números, solo me va a mostrar lo que va a ser la barrita como tal. Si yo desactivo esto, me va a dejar los valores y además de eso me va a mostrar la barra. Entonces, en la barra positiva, yo le voy a dar color celeste y le voy a dar aceptar, ¿sí? Entonces vean cómo es como una sección, ¿verdad? En formato condicional, que le dije que creara la barra según el valor, ¿verdad? Que tiene. Por lo tanto, al igual que en Excel, va a tomar los valores, va a determinar cuál es el mínimo, cuál es el máximo, y en base a ellos, pues va a estar graficando directamente en cada fila de datos que tenemos. Bien, una vez que ya tengo esto, pues ven que puedo venir entonces de la misma forma, por ejemplo, a la medida 2 o a los ingresos, si así lo quisiera. Y en los ingresos, vamos a hacerlo en los ingresos, formato condicional, y le vamos a dar formato de iconos. De igual manera, vean que los formatos de iconos me permiten establecer rangos y lo que voy a hacer es que solo voy a cambiar el estilo del icono a que sea, pueden ser cuadrados o pueden ser barras, las que ustedes quieran seleccionar. Y como ven ahí, según el rango que le estoy estableciendo, así va a ser el valor o la cantidad de barritas que van a aparecer llenas. Le doy a aceptar, ¿verdad? Y de igual manera, ven que entonces aquí el valor más alto pues tiene más barritas llenas y puedo hacer también ese tipo de eso. ¿Vamos hasta ahí? Mm. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Por último, ya son aspectos directamente a trabajar con, que ya sabemos filtrar información. Lo que voy a hacer es que voy a agregar una página 2, ¿sí? Voy a agregar una página. En esa página voy a ir a insertar una forma, ¿sí? Y en la forma, pues ya ustedes sabrán ahí que la voy a colocar acá, ¿sí?
Y en este caso, pues ya tenemos el formato de la forma. Vean, donde aparecían los aspectos visuales, aparece ahora como formato de la forma. Y de la misma opción me dice, mire, en la forma, ¿qué forma va a tener? Acá, vean que vamos a darle que es una forma de cápsula. Sí. Es decir, quiero el rectángulo, pero con los bordes redondeados. Y si hay algún tipo de rotación, ahorita no lo vamos a rotar. El estilo, ¿verdad? El estilo es el color con el que ustedes quieran rellenar la forma, y tomando en cuenta, ¿verdad? Que sea un color que haga contraste con el fondo, si así lo quisieran. Yo ahorita de momento solo le cambio el color. Y que tenemos también la opción de transparencia, que sabemos que eh, lo que hace es eliminar el color como tal, ¿verdad? La transparencia permite entonces quitar la tonalidad del color, y en un momento dado, pues ustedes pueden generar un color más tenue, o incluso en algunos casos, dependiendo del objeto, lograr que se visualice el fondo. Bien, entonces, una vez que ya lo tenemos ahí, tenemos el borde, ¿ya? Que a nosotros le decimos también cómo manejamos el borde. Aquí no vamos a hacer nada. En el texto, ¿verdad? Entonces activamos y le decimos si va a llevar un texto, y en el texto van a colocar su nombre, por favor. ¿Sí? Le van a colocar examen final, y acá tienen ustedes cómo manejar entonces el tipo de fuente que quieren, el tamaño de la fuente que quieren, ¿verdad? Y van a poder colocarlo si lo quieren con negrita, en cursiva, ¿verdad? Con subrayado. Entonces, de esa manera, ustedes pueden agregar también formas. En este caso, lleva su nombre y que diga examen final. Y pueden alinear, pueden hacer todos los demás cambios que ustedes necesitan ahí. Yo lo voy a alinear verticalmente, ¿verdad? Y horizontalmente. Bien, una vez que ya tenemos esto, ¿y qué es lo que va a suceder? Pues ya tenemos los aspectos, y lo que vamos a hacer es que le voy a dar clic al fondo, y lo que voy a hacer ahora es un panel de navegación. Si tuviera muchas hojas, ¿verdad? Porque en un momento dado puede ser que yo aquí esté presentando un informe de enero, acá de febrero, de marzo, voy a tener entonces posiblemente los 12 meses del año. Entonces, para ello, voy a hacer uso de un botón. Pero vean que en este caso, cuando yo le doy en inicio, voy a tener, perdón, que no, va a ser directamente la generación del botón en insertar, y voy a tener entonces los elementos donde inserte la forma, el cuadro de texto, si así lo necesito, y en medio están los botones. En estos botones, pues generalmente nosotros tenemos ya algunos básicos como flecha a la izquierda, flecha a la derecha, atrás, ¿verdad? La información, y todos ellos lo que van a tener es que van a tener una acción. Es decir, yo puedo insertar botones, y a cada botón en el formato puedo asignarle una acción. Pero vean lo que vamos a hacer nosotros. Primero, el más fácil, el práctico y que es de muy buen uso, es que en los botones al final hay una opción que se llama navegación. Y ahí tengo navegación de marcadores y navegación de páginas. Entonces vean que cuando le digo navegación de páginas, ¿sí? Automáticamente me va a generar, ¿sí? Los botones para ir a la página 1 y a la página 2. En esta acción, ¿verdad? Voy a colocarlo en la esquina inferior izquierda, y como ven ahí, entonces ya tengo cómo generar la navegación para esas páginas. Aquí, como estamos en el diseño, tendríamos que presionar control clic. Cuando ya está publicado, pues solo le damos clic, y como ven ahí, con control clic, entonces me lleva a la página 1. La ventaja de esto es que si yo vengo y por alguna razón tengo que agregar otra página, vean, voy a agregar la página 3, regreso a la página 2, ya me agregó directamente en la página 3. También si yo le cambio el nombre y todo esto no influye, ¿verdad? No es como cuando hacemos en Excel una macro que si le cambio el nombre de la página, pues ya no la encuentro. Aquí es un poquito más amigable en este proceso. Entonces yo puedo navegar fácilmente, ¿verdad? O seguir agregando hojas y van a quedar directamente establecidas.
Pero, ¿qué es lo que va a suceder acá? Bueno, voy a tener la página 1, 2 y 3 y la página 3 pues está bien, ¿verdad? Porque si voy a ir ahí, la página 1 pues también, pero la 2 no tiene mucho sentido porque estoy en la página 2. O sea, si yo le doy clic acá o control clic en este caso porque estoy en el diseño, lo que va a suceder es que va a quedar siempre en la página 2. ¿Qué necesito entonces? Que este botón o este objeto no aparezca, ¿verdad? Porque no tiene sentido que yo le dé clic a la página 2 si es donde estoy. Lo que es, entonces, para quitar esto, voy a seleccionar el objeto y una vez que selecciona el objeto, vean que, pues voy a tener en lugar de las visualizaciones el panel de exploración del formato. Bien, con esto ya nosotros vamos a ir al diseño de la cuadrícula. Ustedes ya ven ahí la forma y todo por el estilo. Voy a ir al diseño de la cuadrícula y en el diseño de la cuadrícula hay algo que se llama la orientación y yo podría indicar, por ejemplo, que lo quiero de forma vertical, ¿verdad? Entonces, no lo quiero horizontal, lo quiero en forma vertical y yo puedo designar entonces la opción de dónde quiero que vaya según los aspectos que voy a trabajar. Y la otra opción es que tengo entonces las páginas y en las páginas vean que tengo opciones también para mostrar. ¿Sí? Si yo le digo mostrar páginas, si estuviera desactivado, lo activo y acá abajo vean que entonces aparecen las páginas. Entonces le voy a decir yo que no quiero que se visualice la página 2, solo la 1 y la 3. ¿Por qué? Que como les decía, no tiene sentido que yo le dé clic aquí a la página 2 si es donde estoy, ¿verdad? Entonces así tendría que hacer, ir a la 1, por ejemplo, puedo agregar uno en el que solo me deje navegar a la 2 y a la 3 y en la 3 uno que me permita navegar a la 1 y a la 2, ¿verdad? Pero es para que ustedes vean cómo pueden trabajar su entorno en un momento dado de la navegación. Bien, vamos a ver acá, ¿sí? Entonces vean que yo podría incluso generar algo como este, ¿verdad? Y ya tengo el panel de navegación o aquí también le podría agregar como texto otro cuadro de texto que diga menú principal o panel de navegación. Y ya sé que con control clic puedo ir, ¿verdad? Como estoy en el diseño, a la página 1, ¿sí? O con control clic a la página 3. Bien, por último, ¿qué vamos a hacer? Por último, vean, vamos a hacer algo bien sencillo y con eso terminamos. La página 1, voy a ir a la gráfica. Perdón, a la tabla. Voy a ir a la tabla. Cuando estamos con el objeto seleccionado, van a aparecer tres puntitos que son más opciones y aparece algo que se llama modo de enfoque. Como esto puede representar una contaminación visual de cierta manera, ¿verdad? Porque si no necesito ver todos los datos y quiero que se enfoquen solo en esta visualización, en el caso de la tabla, vean que le voy a dar clic en modo de enfoque. ¿Y qué hace modo de enfoque? Me quita todo el contorno, ¿verdad? Así como cuando maximizamos la pantalla y me dice, bueno, va a trabajar o va a visualizar o se va a enfocar en tomar decisiones sobre en esta parte. ¿Y qué va a pasar aquí? Bueno, cuando ya estoy en el modo de enfoque, vean, yo voy a ir dentro de las opciones acá a lo que es el aspecto de insertar un botoncito que cuando yo le dé clic me muestre esta opción. Pero para ello, el botón va a ir directamente relacionado con la opción de ver, en la cinta de opciones de ver, donde diga marcador. Le doy clic en marcador y aquí le voy a decir agregar marcador. Cuando ya estoy visualizando, es como que yo le dijera, mire, yo quiero que tome una captura de eso de ahí. Ok, en este punto, así como lo estoy visualizando, así quiero que quede el enlace. Aquí tengo opciones para cambiarle el nombre, cosas por el estilo en relación al marcador. Lo que quiero que comprendan acá es que el marcador 1 ya me está mostrando la tabla como tal. Regreso acá donde dice volver al informe y voy a ir a la página 2 y voy a agregar ahora un botón. Pero en este caso, puedo agregar un botón que le agrego la acción que vaya al marcador y dos, voy a hacer lo mismo de insertar y en lugar del botón ahora le voy a decir navegación con marcadores. ¿Sí? Entonces le damos navegación con marcadores y como ven ustedes ahí, si tuviera 3, 4, 5 marcadores,
pues van a aparecer entonces 3, 4 o 5 botones. De tal manera que si le doy control clic, ustedes van a poder visualizar que me muestra el marcador, ¿verdad? La visualización o la forma en que estaba, ¿sí? Yo puedo venir, por ejemplo, a la página 1 y decirle, mire, aquí quiero un marcador y el marcador me estaría haciendo la navegación a la página 1, ¿verdad? Pero si es en un objeto en concreto, yo lo pongo como el modo de enfoque y ahí le digo que inserte el marcador. ¿Estamos? Entonces, de esa manera es como también se va a navegar dentro de lo que es ya Power BI. Y por último, en la página 3 para no dejarla vacía, solo vamos a ir a insertar, vamos a ir a un botón y le vamos a decir un botón en blanco. Y como ven ahí, el objeto del botón, pues ya le doy el tamaño que necesito. Y lo único que voy a hacer es que, además de darle forma, rotación, estilo, aquí tengo acción. Habilito la acción, ¿sí? En el formato del botón. Y en la acción, lo único que tengo que hacer es que en tipo le digo, mire, yo voy a usar marcador. Y en el marcador le digo, es el marcador ahorita, el único que tengo, ¿verdad? Y como ven ahí, entonces ya tengo un botón que al darle clic hace la misma acción, ¿verdad? Le doy control clic y lo que hace es que me lleva al informe de la tabla en el modo de enfoque, ¿sí? Y así podemos generar marcadores para cualquier área o cualquier objeto visual o cualquier página y generar botones o un navegador de marcadores que nos permita entonces realizar eso. Muy bien, entonces lo dejamos ahí, ¿verdad?